Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy eufórico. Hoy tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar y que ha estado en boca de todos, especialmente en las redes sociales. Prepárense porque vamos a hablar de amor, de confirmaciones, de una entrevista explosiva y, por supuesto, de dos nombres que han estado generando muchísima conversación: Afra Saraaolu y Mert Demir. Sí, amigos, lo que muchos esperaban ha sucedido. Afra Saraaolu, la talentosísima actriz turca que nos robó el corazón en Yalan y en otras producciones increíbles, ha confirmado su amor por el cantante Mert Demir. Y no solo eso, lo ha hecho de una manera que, les aseguro, no los dejará indiferentes. En este vídeo vamos a sumergirnos en la entrevista que lo cambió todo, analizando cada detalle, cada palabra, cada gesto que nos ha dado pistas sobre esta relación. Vamos a ver cómo Afra ha abordado los rumores, qué ha dicho sobre Mert, y cómo se siente realmente ante esta nueva etapa de su vida. Y por supuesto vamos a hablar de Mert Demir, el hombre que al parecer ha conquistado el corazón de esta estrella. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y agárrense fuerte, porque vamos a destripar esta entrevista al máximo. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Empecemos. Primero vamos a recordar un poco el contexto. Afra Saraaolu y Mert Demir, por supuesto, ya eran conocidos en sus respectivos campos, pero la chispa entre ellos saltó a la vista de todos hace unos meses. Empezaron a ser vistos juntos, compartiendo momentos en público, y las especulaciones sobre una posible relación se dispararon. Las redes sociales ardían, los fans especulaban, los medios de comunicación hacían conjeturas, pero ni Afra ni Mert confirmaban ni negaban nada. Había fotos, vídeos, incluso se rumoreaba sobre citas secretas y regalos, pero la verdad, no se conocía. Hasta ahora. La historia de Afra y Mert comenzó a tejerse como un cuento de hadas moderno, con los hilos de la fama, el talento y la inevitable curiosidad del público. Afra, con su ascenso meteórico en la industria de la actuación turca, se había convertido en un nombre familiar gracias a sus papeles en series como Faziletan Bekçiler y, por supuesto, el éxito arrollador de Yalan. Su belleza, su carisma y su innegable talento la habían convertido en una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía. Por otro lado, Mert Demir, aunque menos expuesto en el ámbito de la farándula, ya era una figura respetada en la escena musical turca. Con su voz peculiar y letras profundas, había conquistado a un público fiel que apreciaba su estilo auténtico y sus canciones emotivas. Su música, a menudo introspectiva y llena de matices, resonaba con aquellos que buscaban algo más que éxitos de radio. El primer indicio de una posible conexión entre ambos se filtró a través de las redes sociales. Fotografías y vídeos capturaron a Afra y Mert compartiendo momentos en eventos y lugares públicos. A pesar de que no eran nada explícitos, las imágenes eran suficientes para encender la mecha de la especulación. Los fans, siempre ávidos de detalles sobre la vida personal de sus ídolos, comenzaron a analizar cada foto, cada gesto, buscando señales de una posible relación. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la conjetura. Los hashtags relacionados con Afra y Mert se inundaron de comentarios, teorías y análisis. Los fans creaban collages con fotos de ambos, analizaban sus interacciones en línea y debatían sobre la veracidad de los rumores. Algunos, emocionados ante la posibilidad de un romance entre dos figuras públicas a las que admiraban, celebraban la idea. Otros, más cautelosos, preferían esperar una confirmación oficial antes de sacar conclusiones. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Portales de noticias y revistas del corazón se hicieron eco de los rumores, publicando artículos y especulaciones sobre el posible romance. Los paparazzi, siempre al acecho, intensificaron su búsqueda de pruebas visuales, persiguiendo a Afra y Mert con la esperanza de obtener una exclusiva. Sin embargo, la pareja por el momento se mantuvo en silencio, dejando que la incertidumbre alimentara la curiosidad del público. Este periodo de incertidumbre, aunque intenso para los fans y la prensa, fue crucial para la relación de Afra y Mert. Les permitió construir una conexión sin la presión constante del escrutinio público. Pudo ser un tiempo para conocerse, para establecer una base sólida, lejos de los focos y las expectativas. Esta privacidad, aunque limitada, les permitió vivir su romance de manera más genuina y auténtica.
El silencio de Afra y Mert, sin embargo, no hizo más que intensificarla curiosidad y el interés del público. La ausencia de confirmaciones o negaciones solo sirvió para alimentar la intriga. El público se aferró a cada detalle, a cada indicio, a cada atisbo de la verdad. Finalmente llegó la entrevista que cambió todo. La entrevista que lo cambió todo fue realizada recientemente por la prestigiosa revista. La entrevista fue una oportunidad para que Afra, por fin, rompiera el silencio y compartiera sus sentimientos. El ambiente creado por era perfecto. La atmósfera, íntima y relajada, permitía una conversación honesta y abierta. La entrevista fue un éxito, y no solo por la esperada confirmación del romance. El estilo de que se mostró atento a los gestos, las palabras y los silencios de Afra, el entrevistador logró crear una atmósfera de confianza en la que la actriz se sintió cómoda y segura para expresarse. La preparación de la entrevista, que incluyó una investigación exhaustiva sobre la vida y la carrera de Afra, fue evidente en las preguntas formuladas. El entrevistador no se limitó a indagar sobre la relación con Mert, sino que también abordó temas relevantes para la actriz, como su trayectoria profesional, sus proyectos futuros y su perspectiva sobre la vida. Lo primero que me gustaría destacar es la actitud de Afra. La he visto en otras entrevistas y siempre ha mostrado una gran madurez, inteligencia y sobre todo, una honestidad brutal. En esta ocasión, no fue diferente. Lejos de evadir las preguntas sobre su relación con Mert, Afra las abordó con una naturalidad que me sorprendió gratamente. No se escondió, ni intentó desviar la conversación, sino que habló abiertamente sobre sus sentimientos. Afra llegó a la entrevista con una imagen cuidada pero natural, que reflejaba su personalidad, elegante pero sin pretensiones. Durante la conversación, mantuvo contacto visual con el entrevistador, lo que demostraba su apertura y sinceridad. Su lenguaje corporal transmitía confianza y tranquilidad. Su voz, suave y modulada, reflejaba sus emociones. En la entrevista, se le preguntó directamente sobre su relación con Mert Demir. ¿Y saben qué? Dijo que sí. Confirmó que está enamorada y que está viviendo un momento muy feliz en su vida. ¡Boom! Ahí lo tienen, la confirmación que todos esperábamos. Pero no solo se limitó a un simple sí. Afra profundizó en sus sentimientos, explicando cómo se siente al lado de Mert, cómo se conocieron, y qué es lo que le atrae de él. Dijo que lo que más admira de Mert es su autenticidad, su sensibilidad y su forma de ser. Resaltó que ambos comparten una gran conexión y que se entienden a la perfección. En ese momento, la entrevista se volvió aún más interesante. Afra no solo respondió a la pregunta, sino que compartió detalles íntimos sobre su relación, lo cual fue muy valorado por los espectadores. Los gestos de Afra fueron muy significativos. Sonrió, se ruborizó y miró al suelo con timidez al hablar de Mert. Estos pequeños detalles revelaron la ternura y el cariño que siente por él. También habló sobre la importancia de mantener la privacidad y proteger su relación, pero sin dejar de ser honesta con sus fans. Dijo que es importante para ella que sus seguidores sepan la verdad, pero que también necesita espacio para disfrutar de su vida personal sin la presión constante de los medios y las redes sociales. La forma en que Afra se expresó, la ternura que transmitía en sus palabras, la manera en que sonreía al hablar de Mert, todo eso fue muy significativo. Se notaba a leguas que estaba feliz y enamorada. Y sinceramente me dio mucho gusto verla así. La verdad es que se merece toda la felicidad del mundo. La entrevista de Afra fue un ejemplo de valentía y autenticidad. Al hablar abiertamente sobre su relación con Mert, Afra rompió con los estereotipos y demostró su compromiso con la transparencia. Además, la entrevista fue una oportunidad para que Afra compartiera su felicidad con sus fans. Ahora hablemos de Mert Demir. ¿Quién es este hombre que ha robado el corazón de Afra Saraoğlu? Mert es un talentoso cantante turco conocido por su voz única y por sus canciones que tocan la fibra sensible. Sus letras son profundas, sus melodías cautivadoras y su estilo musical es inconfundible. Mert Demir es mucho más que un cantante talentoso, es un artista que ha logrado cautivar al público turco con su estilo inconfundible y su sensibilidad artística. Su voz, cálida y emotiva, es capaz de transmitir una amplia gama de emociones, desde la alegría hasta la melancolía. Sus canciones, a menudo introspectivas, abordan temas universales como el amor, la pérdida, la esperanza y la búsqueda de uno mismo.
Mert, al igual que Afra, es una persona muy reservada en cuanto a su vida privada. No es muy dado a las entrevistas ni a exponer su vida personal en las redes sociales. Sin embargo, en la entrevista que se realizó, Afra reveló algunos detalles sobre su personalidad y sobre cómo es su relación. Afra contó que se conocieron a través de amigos en común. Y que desde el primer momento hubo una conexión especial entre ellos. Dijo que Mert es una persona muy divertida, inteligente, sensible y que siempre la hace reír. También destacó su talento musical y la forma en que la inspira con su arte. La forma en que Afra hablaba de Mert con admiración y cariño dejó claro el impacto que él tiene en su vida. A lo largo de la entrevista, Afra no solo confirmó su amor por Mert, sino que también dejó claro que están muy felices juntos. Se nota que se apoyan mutuamente, que se respetan y que disfrutan mucho de su compañía. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta confirmación para el futuro? ¿Cómo afectará esta relación a la carrera de Afra? ¿Y a la de Mert? Bueno, es difícil predecir el futuro, pero creo que la relación de Afra y Mert puede ser muy positiva para ambos. El amor y el apoyo mutuo son fundamentales para crecer como personas y profesionales. Y estoy seguro de que ambos se apoyarán en sus respectivos proyectos y se impulsarán mutuamente en sus carreras. Es muy probable que los veamos juntos en eventos públicos, en redes sociales, y quién sabe, quizás incluso en algún proyecto profesional. Ya veremos qué nos depara el futuro. La relación de Afra y Mert tiene el potencial de enriquecer aún más sus carreras. Al apoyarse mutuamente pueden inspirarse y motivarse para alcanzar nuevos logros. Además, la visibilidad que les brinda su relación podría abrirles puertas a nuevas oportunidades profesionales. Además, es importante destacar el impacto que esta relación tiene en sus fans. La mayoría de ellos, me atrevería a decir, están felices y emocionados por Afra. Quieren verla feliz y apoyan su decisión de estar con Mert. En resumen, esta entrevista explosiva nos ha dejado muchas cosas claras. Afra Saraalu ha confirmado su amor por Mert Demir, y lo ha hecho de una manera honesta y sincera. Hemos podido vislumbrar la conexión especial que tienen, su respeto mutuo y la felicidad que ambos están sintiendo en esta nueva etapa de sus vidas. Así que, ¿qué les pareció este vídeo, amigos? ¿Les gustó la entrevista de Afra? ¿Qué opinan sobre su relación con Mert Demir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Y no olviden darle un buen me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de esta noticia, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí siempre estaremos al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.